Buenos días, tardes y noches a nuestros oyentes. Mi nombre es Alejandra Cardona y en este episodio quiero contarles acerca de un tema muy interesante e importante que ha ganado peso en los últimos años. Nadie es ajeno a los problemas de racismo que existen en el mundo, sobre todo en países desarrollados. Vemos casos en redes sociales de opresión por parte de la policía estadounidense al perfilar personas de color como peligrosas y criminales. Vemos el deporte en Europa plagado de aficiones racistas, especialmente contra jugadores africanos y latinoamericanos. Y esto es solo el pequeño vistazo que se nos da en las redes sociales y en los medios tradicionales. A diferencia de la creencia juvenil, en Colombia también existe la discriminación racial y étnica. Solemos creer que esto se quedó en las tradiciones del pasado, que somos una nueva generación y que al ser políticamente correctos y más abiertos, estamos por fuera de la regla. Pero no es así. La discriminación no se limita a llamar negro o indio a un individuo. Esta existe en la simple concepción que se nos ha inculcado a muchos desde pequeños, consciente o inconscientemente, estereotipando a esta población de diversas maneras. La gravedad del asunto: estos estereotipos son los que afectan a la población afro e indígena de nuestro país, pues muchos jóvenes están dejando de lado sus raíces por el miedo a ser juzgados, satirizados y maltratados por la sociedad, afectando cómo se perciben su identidad y su cultura. Así que acompáñenme en este breve episodio a discutir un poco sobre nuestras concepciones del racismo moderno y si verdaderamente sucede en nuestro país. Todo el que conoce la historia de Colombia sabe que la abolición de la esclavitud no marcó un cambio significativo en el trato hacia la población afro, pues seguían siendo despreciados e ignorados por las clases pudientes del país. Un ejemplo claro se muestra en la obra Chambacú, Corral de Negros, de Manuel Zapata Olivella, publicada en 1967, en la cual la policía y el ejército colombiano llegan al pueblo de Chambacú a reclutar hombres para ir a pelear en la Guerra de Corea. Para los que no saben, Chambacú es un pueblo de la costa caribe colombiana, cerca de la ciudad de Cartagena, el cual es poblado casi enteramente por afrocolombianos. La forma en la que son tratados los pobladores es totalmente denigrante. Cuando subían a los hombres en barcos, algunos eran desnudados, escupidos, insultados, lavados con una manguera e inflados. La razón de esto, según las palabras de los militares, era para disciplinarlos, lo cual muestra una percepción de inferioridad, ignorancia y poco humanismo que se tenía de la población negra de Chambacú en su momento. Con el paso del tiempo fue disminuyendo el maltrato, se defendieron los derechos de los afrocolombianos e indígenas y establecieron su rol en la sociedad actual. Sin embargo, la discriminación no desapareció por completo y la vemos incluso en los medios masivos hoy en día. Colombiano que se respete ha visto o siquiera ha escuchado el programa de humoristas Sábados Felices. Si usted ha visto el programa como yo, deberá acordarse de un personaje muy particular en su momento, el soldado Micolta. En el año 2015 se levantaron protestas en contra del personaje lideradas por el grupo de activistas afrocolombianos Chao Racismo, como se menciona en el episodio No Soy Tu Chiste del podcast Radio Ambulante. En el podcast escuchamos dos perspectivas, la de Roberto Lozano, humorista e intérprete del soldado Micolta, y Darwin Balanta, un caleño de 37 años, quien pertenece a Chao Racismo. El soldado Micolta es interpretado por un hombre blanco que pintaba su cara de negro, acción muy conocida como blackface y es un símbolo altamente conocido por ser racista, que hablaba con un acento exagerado, era flojo, estúpido y no se tomaba nada en serio. Esta representación refuerza todos los estereotipos de la población afro en Colombia y, como nos cuenta Darwin desde su experiencia, impacta directamente en la identidad de la juventud afro. Mejor dicho, en palabras de Darwin, y abro comillas, yo que fui niño afro, racializado, sí sé lo que afecta a eso. Y como docente, sé cómo los niños afros sienten miedo al hablar porque todo el mundo se les ríe por su acento. Cierro comillas. Así pues, estamos firmemente convencidos que en Colombia sigue existiendo el racismo, a pesar de ser un país tan heterogéneo dentro de sus etnias y raíces, como menciona Nancy Applebaum en Dibujar a la Nación, un libro muy interesante que nos habla sobre la comisión coreográfica que lideró el italiano Agustín Codazzi para mapear lo que constituía el terreno colombiano y su población en la época de la Nueva Granada. En definitiva,
Todos tenemos parte de la culpa de la continuación de los estereotipos sociales. Incluso si no los transmitimos personalmente, no los condenamos cuando somos testigos. Debemos ser cuidadosos si tenemos influencia, bien sea en redes sociales u otros medios, pues poseemos la capacidad de cambiar y abrir la mente de las personas y nosotros decidimos si el mensaje que queremos transmitir será benevolente con una causa o todo lo contrario. Con esto termina el episodio de hoy. Un saludo y nos vemos en otra ocasión.